les va a todos? Bueno, la idea es realizar utilizar este elemento de comunicación tan importante para todos en este momento de pandemia y comenzar a realizar este, una serie de charlas con la comunidad de pacientes que siempre están pendientes de este tipo de información. Bueno, hoy vamos a hablar de la esterilidad. Iniciamos, por supuesto, la importancia de la primera consulta, la importancia de ir al profesional, de ser atendido, de ser escuchado. Y, por supuesto, llegar a la primera consulta no es fácil, es una decisión muy importante de la pareja. En ocasiones viene solamente la mujer y en ocasiones está acompañada de la pareja. Actualmente, por supuesto, encontramos mucha más flexibilidad en el caso del hombre para participar de las consultas y por lo tanto es interesante, importante escucharlos y tener los aportes de ellos. Sin lugar a dudas, la mujer, que es la que tiene sus ciclos mensuales y espera el embarazo, tiene en cada mes, en cada ciclo, esa frustración del que, bueno, otra vez no estoy embarazada, otra vez me vino el periodo. Eso es habitual y genera mucha angustia, mucha ansiedad, por eso siempre disponemos de el área de psicología como para poder apoyar estas inquietudes y estas manifestaciones desde las emociones. Es decir, que la ayuda y el apoyo a la pareja estéril se basa no solamente en la parte orgánica, sino en la parte emocional y psicológica. Y el acompañamiento psicológico es uno de los pilares fundamentales de este proceso. También es cierto que los cambios emocionales pueden alterar el ciclo menstrual e inhibir la ovulación, es decir, cambios emocionales determinados, por ejemplo, por cambios de radicación, cambios de ciudad, ¿verdad? O bien muertes, accidentes. Bueno, eso puede alterar el ciclo, puede demorar el inicio del periodo o inhibir la ovulación. Por supuesto que en el caso de las parejas que cursan cuadros depresivos, también hay además una reducción del deseo sexual y por lo tanto en la consulta uno muchas veces encuentra de que la vida sexual no es tan activa como debería y por lo tanto las chances o las posibilidades de que ocurra el embarazo son menores. Los trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia también pueden reducir la capacidad fértil. Ustedes saben o conocen que la mujer que sufre trastornos de la alimentación reduce su peso enormemente en algunos casos, ¿verdad? Y el hecho de que no haya niveles adecuados de hormonas a través de la grasa, que es un generador y un depósito de las hormonas, puede generar modificaciones y trastornos ovulatorios. Cuando se plantea la consulta, lo frecuente es que la mujer dice, bueno, ¿por qué me toca a mí? Bueno, y yo le contesto, ¿y por qué no? Hay otras personas que tienen otras enfermedades y también preguntan y se preguntan, ¿por qué me tocó a mí? Una neoplasia, un nódulo, un fibroma, es decir, un montón de patologías. Es decir, que hoy la infertilidad, como ustedes saben, es una enfermedad, ¿no? No es algo, no es una cirugía estética, no es algo que uno dice, bueno, me voy a hacer una plástica mamaria y por lo tanto deseo que
que me vaya bien desde ya, ¿no? Bueno, la búsqueda del embarazo es una patología y por lo tanto la medicina reproductiva es el área que se encarga justamente de atenderlo. Por supuesto que, como hablamos de trastornos emocionales en la mujer, también tenemos trastornos emocionales en el hombre, y eso también deriva de una cuestión de masculinidad, de cómo yo no puedo embarazar a mi mujer, si mis amigos que siempre me preguntan, che, ¿y para cuándo? También generan trastornos en el deseo sexual, incluso en la erección, ¿verdad? Y también es pasible de la atención psicológica para mejorar estos trastornos. Bueno, nuevamente advertir que los problemas emocionales pueden generar impotencia. Por supuesto que la falta de eyaculación va a impedir la fecundación y la ansiedad, el miedo y la tristeza inciden en este aspecto desde ya, ¿no es cierto? Eh, También hablamos, por supuesto, que los trastornos alimentarios pueden incidir negativamente en la condición espermática, en la calidad espermática y, bueno, y todo esto nos hace pensar y ratificar que la consulta tiene que ser o hacerse o realizarse a un especialista en reproducción. Hoy existe esta especialidad que es la medicina reproductiva, ¿verdad? En muchas ocasiones vemos pacientes que estuvieron años en consultas ginecológicas habituales y el ginecólogo, bueno, siempre trata de ayudar y apoyar, ¿verdad? Y dice, bueno, quédate tranquila, ya va a venir, sos muy joven, ¿verdad? Pero bueno, todos sabemos que los años pasan volando y por lo tanto es muy importante atender a esta problemática, en especial en aquellas mujeres que tienen una edad en la cual se sienten con la necesidad de ser mamás, ¿verdad? Y o superan cierta edad, con lo cual ahora vamos a hablar respecto de las causales de infertilidad o de esterilidad. Una de ellas es, por supuesto, la postergación del embarazo, es decir, hoy en día la mujer quiere estudiar, quiere trabajar, quiere ser profesional o tener un bienestar económico, ¿verdad? A través de lo material, que es lógico, es decir, tanto sea la propiedad como el coche, ¿verdad? Y el viaje, y bueno, y eso va postergando el embarazo. Eh, y con ello, por supuesto, la edad. ¿eh? La edad es un condicionante muy fuerte después de los 35 años. Es muy importante que una mujer que desea un embarazo trate de hacerlo en forma precoz. Y si ocurre un tiempo prolongado de búsqueda sin llegar a lograr el embarazo, bueno, debe consultar al profesional. Las personas, varones o mujeres que han tenido enfermedades de transmisión sexual, son pasibles de obstrucciones tubáricas, de procesos inflamatorios en las trompas y de obstrucciones o modificaciones que pueden generar alteraciones en la conjunción y en la unión de espermatozoide y óvulo. Por lo tanto, es muy importante saber que aquella mujer que tuvo una apendicitis, que tuvo una peritonitis o que fue intervenida quirúrgicamente, tanto sea de procesos ginecológicos como abdominales, tienen potencialmente la imposibilidad, ¿verdad? Relativa, por supuesto, no todo el mundo que se opera de apéndice puede sufrir de esterilidad, pero potencialmente si ocurre que durante muchos meses o a veces años no ocurre el embarazo, hay que consultar. Y desde ya una enfermedad que se llama endometriosis, que es una enfermedad muy vinculada a la infertilidad, que se caracteriza por dolores menstruales muy fuertes, por abundancia en los periodos, ¿verdad? Y que hay que investigarla también en estas situaciones como que potencialmente puede estar asociada a este cuadro. En los últimos años, yo diría que en los últimos 20 años, hemos
observado los efectos de la contaminación en la salud. Es decir, pacientes o tanto mujeres como hombres que trabajan en determinados lugares, en determinadas situaciones, donde son pasibles de adquirir elementos tóxicos, sea con el petróleo, sea con la fumigación de plantas o de vegetales, sea con la contaminación hídrica a través de los ríos o de las napas subterráneas, como así también de oficios como los soldadores, como los plomeros, como los pintores de automóviles o de carrocerías, ¿verdad? Y por supuesto, los tóxicos como son el alcohol, el cigarrillo, la marihuana y las drogas duras. Es muy importante y siempre le repetimos a los pacientes, a las parejas, que, bueno, que deben tratar de dejar cualquier sustancia que están utilizando, porque las células germinales, es decir, los ovocitos o los espermatozoides, son muy sensibles a cualquier tipo de sustancias que estén dentro del cuerpo. Desde ya el alcohol, que hoy se consume masivamente, y como decía, también la marihuana y otras sustancias. Bueno, como dijimos hace unos minutos, dentro de las causas que habitualmente encontramos están las causas tubáricas, es decir, las causas dependientes de obstrucción de las trompas. Las obstrucciones de las trompas se pueden deber a procesos inflamatorios anteriores o embarazos ectópicos, o sea, embarazos fuera de lugar, y por lo tanto hay que investigarlas a través de estudios que más adelante vamos a mencionar, como es la histerosalpingografía. Entonces, las causas a partir de las trompas de falopio, ¿verdad?, son muy importantes y forman parte de una gran mayoría de causas en la patología femenina. La presencia de fibromas o miomas, que son estructuras como callitos que se encuentran insertados en la pared del útero, también forman parte de patología que dentro del útero puede ser motivo de infertilidad. Los fibromas grandes, los fibromas que están dentro del útero, son pasibles de provocar infertilidad, y nosotros los profesionales tenemos que investigar adecuadamente cuáles son aquellos que son tolerables dentro del cuerpo del útero de la mujer y cuáles son necesarios erradicar o quitar, ¿verdad? Dentro de los factores importantes también están, por supuesto, los ovarios. El ovario es el receptor de toda la función hormonal, el productor de las hormonas femeninas, ¿verdad? E interactúa positivamente en el proceso ovulatorio. Y dentro de este proceso existe en muchas oportunidades mujeres que tienen lo que se denomina poliquistosis ovárica, que son pequeños quistecitos que están en los ovarios, ¿verdad?, como huevitos, ecográficamente hablando, ¿verdad?, y que producen fallas ovulatorias. Este es un tema muy amplio que quizás merezca una charla completa, ¿verdad?, pero que aquella mujer que tiene dificultades para quedar embarazada y tiene ciclos largos, es decir, que no menstrua cada 28 o 30 días, sino que lo hace cada 2 o 3 meses, es o debe investigarse para descartar esta causa. Hablamos de la endometriosis. La endometriosis, como dijimos, es una enfermedad a punto de partida de la sangre menstrual que pasa por las trompas de falopio, que cae en la pelvis y comienza a producir cicatrices. Es como, yo le explico a los pacientes, es como si echáramos un pegamento dentro de la pelvis que va aglutinando las trompas, pega a los ovarios, reduce la permeabilidad, disminuye la capacidad que tienen las gametas de transcurrir a través de las trompas, y también, como decíamos, debe investigarse como causa potencial de infertilidad. Entonces, nos faltaría hablar, por supuesto, del factor masculino. Bueno, vamos a profundizarlo en unos minutos, pero todas las parejas deben realizar
una evaluación masculina, es decir, espermática, testicular, hormonal, como para saber que esa pareja no tenga ninguna infección, no tenga ninguna enfermedad que desconozca, que tenga una buena calidad espermática en cantidad, en movilidad y en morfología, ¿verdad? Y que no haya una interacción negativa, ¿verdad?, entre el moco cervical, el moco del cuello del útero, que es el que transporta el espermatozoide al interior de la cavidad uterina, ¿verdad?, y que en este caso pueda evitar que ese espermatozoide pueda tomar contacto con el óvulo. Y existe además la esterilidad sin causa aparente. La esterilidad sin causa aparente significa que desde del punto de vista científico no hemos encontrado ninguna causa a la cual podamos adjudicarle el motivo por el cual esta pareja no se embaraza. Bueno, entonces ya supuestamente tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Y vamos a empezar a hablar de las indicaciones de los procedimientos de fertilización. Destacando también de que hay mujeres solas que quieren tener un bebé y que existen también los bancos de gametas, es decir, la posibilidad de que una mujer a través del banco, en este caso de espermatozoides, pueda quedar embarazada con alguna de las técnicas, previamente realizado todos los estudios para verificar que no tenga ninguna incapacidad para poder concebir, ¿verdad? Entonces, si hablamos de los tratamientos, vamos a empezar, como siempre, por los de baja complejidad. Es decir, aquellos tratamientos sencillos, ¿verdad?, que se hacen habitualmente a mujeres de menos de 35 años, especialmente a mujeres que no ovulan, o a mujeres donde no hemos encontrado una causa aparente y que ya han transcurrido más de 12 meses de intentos fallidos en la concepción, ¿sí? Así también, este procedimiento se realiza en hombres con reducción del número de espermatozoides o de la velocidad. Entonces podemos hacer una preparación de esa muestra espermática, seleccionando, haciendo, yo digo, el casting, ¿no es cierto?, de los espermatozoides, para que podamos colocar en pequeñas cantidades, en pequeño volumen, espermatozoides muy móviles para que puedan llegar por las trompas a tomar contacto con el óvulo y lograr el embarazo. La tasa de fertilización en estos procedimientos está en alrededor del 25 al 30%, dependiendo, por supuesto, de la edad de la mujer, de si existieron o no embarazos previos o pérdidas, ¿verdad? Es decir, de toda la evaluación que realizamos en las parejas, estamos hablando de un protocolo de diagnóstico completo, ¿no es cierto?, donde vamos a evaluar completamente todos aquellos factores que están incidiendo, que pueden incidir en la infertilidad, tanto del hombre como de la mujer. Bien, vamos a hablar entonces ahora de las técnicas de fertilización asistida de alta complejidad. ¿Cuándo se realizan? Bueno, hay una realidad actual que es aquella de las mujeres que han tenido hijos muy jóvenes y que a propósito de su fertilidad, ¿no es cierto?, han realizado y optado por la ligadura de trompas. Eso es muy frecuente de ver y, bueno, a veces se rompen esas parejas y esta mujer quiere volver a tener un niño con otra pareja. Por lo tanto, la ligadura de trompas o la obstrucción de las trompas, ¿verdad?, es una indicación para los procedimientos de fertilización asistida de alta complejidad. Pensemos que este procedimiento lo que hace básicamente es crear esa célula ya fertilizada, óvulo y espermatozoide, en el laboratorio embriológico, ¿verdad? Y luego vamos a llevar esa célula fertilizada al interior del útero, es decir, evitamos las trompas. Por eso hablamos que la solución para las
personas o mujeres que tienen ligadura o obstrucción tubárica es hacer la fertilización fuera del cuerpo, ¿verdad? Fertilización in vitro significa fertilización en vidrio, es decir, que originalmente hace muchos años, más de 40 o 50 años ya, donde ocurrió la primera fertilización in vitro, se hacían en cápsulas que eran de vidrio, por eso viene de in vitro, que significa en vidrio. Bueno, hoy en día el material es distinto, se sigue llamando igual, pero el procedimiento es similar. Tomar las gametas y fertilizarlas fuera del cuerpo de la mujer para luego esa célula fertilizada colocar en el interior del útero. El siguiente factor que está vinculado a la fertilización in vitro es el factor masculino severo, es decir, aquellos hombres que tienen muy poquita cantidad de espermatozoides o muy mala calidad de los espermatozoides. Entonces, hay que elegir los espermatozoides, hay una variada cantidad de técnicas que permiten la elección de los espermatozoides, o aún en aquellos hombres que no tienen espermatozoides, se puede hacer una biopsia testicular, ¿verdad? Bajo anestesia, por supuesto, para tomar una pequeña muestra del interior del testículo y de ahí tomar espermatozoides. Eso se denomina TESE, que es la biopsia testicular para la obtención de espermatozoides, y eso también permite a un hombre que no tiene espermatozoides en el eyaculado poder utilizarlo para el procedimiento de fertilización de alta complejidad. Por supuesto que si uno observa o ve que hay una pareja que ha realizado ya procedimientos de baja complejidad, habitualmente 2, 3 o a veces 4 procedimientos y no ha quedado embarazada, ha cumplido con la tasa o el porcentaje de efectividad de ese método y por lo tanto tiene que sí o sí pasar a un procedimiento de alta complejidad. Es decir, la falla en los intentos de tratamiento de baja complejidad determinan el nuevo paso, que es el de alta complejidad. También algo que vemos muy frecuentemente es la disminución de la reserva ovárica. Siempre le explicamos a la mujer que cada mujer tiene, desde el inicio de su desarrollo, una cantidad determinada, yo le digo una cajita de ahorros con mucha cantidad de óvulos, como si fueran moneditas, ¿verdad? Pero desde el desarrollo esas células se van utilizando, se van gastando. Entonces, a medida que transcurre la edad, y por supuesto al principio hablamos de los 35 años, ¿verdad? Esas células se van deteriorando además. Yo doy a veces el ejemplo de un cajón de frutas. Uno va a tomar las frutas de la superficie que tomaron aire, ¿verdad? Que se ventilaron y son las mejores, pero cuando uno empieza a buscar desde la mitad del cajón hacia abajo, encuentra que esas frutas no estuvieron adecuadamente ventiladas y por lo tanto, o demoradas en su uso, ¿verdad? Y por lo tanto no son de buena calidad. Por lo tanto, la reserva ovárica es una condición muy frecuente de ver en mujeres incluso de 30 años o menores, ¿verdad? Por alguna condición propia, natural, que podría ser alguna intervención quirúrgica dentro de los ovarios o alguna enfermedad inflamatoria que haya ocurrido con anticipación, o algún antecedente familiar donde habitualmente dice, sí, mi mamá dejó de menstruar muy jovencita y yo ya tengo distintos tipos de alteraciones. Bueno, ese tipo de alteraciones también nos hacen pensar que esa mujer potencialmente puede tener una baja reserva ovárica. Para eso, por supuesto, hay estudios, hay análisis de sangre, hay estudios ecográficos que nos permiten detectar e indicar un procedimiento de alta complejidad. Volvemos a hablar de la endometriosis. Como dijimos, la endometriosis es una enfermedad a través de la cual la sangre menstrual pasa por las trompas al interior de la pelvis y por lo tanto sella o adhiere a los órganos e genera una toxicidad sobre los ovocitos, es decir, sobre la corteza ovárica, que es donde están los
los óvulos, las células germinales que luego van a producir la ovulación. Entonces, una endometriosis moderada o severa puede ser una indicación precisa para la utilización de un procedimiento de alta complejidad. Hay algo que en muchas ocasiones nos preguntan las pacientes, que nos dicen, bueno, pero en realidad yo no quiero que haya una manipulación genética, por eso no quiero hacerme un procedimiento de alta complejidad. Bueno, en realidad nosotros le decimos que el procedimiento lo que permite es la unión del espermatozoide y el óvulo con una técnica de laboratorio embriológico para que el embarazo se desarrolle de forma normal. Es decir, tomamos un óvulo, tomamos un espermatozoide, lo inyectamos, lo colocamos dentro del óvulo y esa célula formada, que naturalmente empieza a desarrollarse, ¿verdad?, es la que se coloca en el interior del útero. Por lo tanto, no hay manipulación genética, ni mucho menos clonación, ¿verdad? Pero es una pregunta que habitualmente tenemos. Bueno, como dijimos antes, existen procedimientos de baja complejidad, llamados inseminación artificial. Esa inseminación se puede realizar con banco de gametas, ¿verdad? Tanto sea para una mujer sola como para una pareja donde el hombre tenga una dificultad espermática grave o bien tenga una alteración genética que haga imposible la utilización de sus propias células. Existe también una fertilización asistida de alta complejidad, como la llamamos la fertilización in vitro, ¿verdad?, que es básicamente cuando tomamos el óvulo, tomamos el espermatozoide y los espermatozoides solitos ingresan en el interior del óvulo como si estuvieran en la trompa. También tenemos la posibilidad, en el caso de la elección de espermatozoides de mejor calidad, de justamente elegir el espermatozoide e inyectarlo en el interior del óvulo, con la utilización de técnicas apropiadas de selección espermática. Yo digo, es como un casting, ¿no es cierto? Tenemos que elegir el mejor. Entonces, vamos a seleccionar ese espermatozoide para utilizarlo. También hablamos de las mujeres que en realidad por su condición física, por su reserva ovárica o por su edad, eventualmente tienen que llegar a lo que denominamos ovodonación. ¿Qué es la ovodonación? Bueno, es un procedimiento donde esa mujer va a recibir del banco de gametas, como existe el banco de gametas en el factor masculino, o sea, de espermatozoides, existe el banco de gametas de óvulos, ¿verdad? Imaginen ustedes que tenemos una heladera, en el caso del banco de sangre con bolsitas de sangre con los distintos grupos. Bueno, imaginemos, no es así físicamente, imaginemos que existen muestras de mujeres que han donado, que no son pacientes, ¿verdad?, que han donado y que nosotros tenemos una tabla, ¿verdad?, o un Excel, vamos a llamarlo así lo interpretan todos, donde tenemos las características físicas de la mujer, la altura, el color del cabello, el color de la piel, el color de los ojos, la ascendencia racial, el grupo sanguíneo. Y por lo tanto vamos a tomar de esa heladera esa muestrita que vamos a utilizar para aportar los gametos para el proceso de fertilización asistida y de alta complejidad, por supuesto, generar la celulita, que es el embrión, y colocarlo en esa mujer que ahora denominamos receptora, es decir, aquella mujer que ya no tiene reserva ovárica, ¿verdad?, o que está muy disminuida y la calidad de sus óvulos no es adecuada y por lo tanto necesita de recibir una donación de esas células. Por lo tanto, este banco de gametas, llamémosle así, porque es ovocitos y espermatozoides, se puede utilizar para baja complejidad o para alta complejidad, ¿sí? También existe en muchas mujeres la necesidad de guardar sus células para más adelante. Bueno, hoy en día, como dijimos al comienzo, hay mujeres que necesitan viajar, que necesitan estudiar durante muchos años y por lo tanto necesitan
embarazarse o desean embarazarse en un tiempo prolongado. Eso se denomina preservación de la fertilidad. ¿Qué significa? Bueno, si yo quiero esperar 2 o 3 años para embarazarme, porque tengo un viaje al exterior o una beca, o porque sencillamente quiero terminar mi carrera, voy a guardar mis óvulos a esta edad, que son los 30 años ideales, ¿verdad? Para utilizarlos dentro de 5 años. Buenísimo. ¿Qué nos permite eso? Bueno, conservar el tiempo en donde se tomaron los óvulos. Es decir, la edad del óvulo no va a seguir corriendo como la edad cronológica de la mujer. La mujer va a tener 35 o 38, pero los óvulos van a tener 30 años. Eso es muy interesante, es muy importante, y de hecho lo hacemos en los pacientes oncológicos, sean los varones o las mujeres, que van a ser sometidos a un procedimiento oncológico donde no sabemos si efectivamente la afectación del testículo a nivel de la producción de espermatozoides o la producción de ovocitos va a conservarse después de un tratamiento radiante o de una quimioterapia, y por lo tanto lo guardamos para que después que sane de esta enfermedad, esta mujer o este hombre puedan utilizar sus células. Eso también está disponible y actualmente se utiliza mucho. Bien, entonces, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, el procedimiento o los procedimientos asistidos tienen una etapa de estimulación ovárica, que se denomina estimulación ovárica controlada, que es la primera etapa del tratamiento. Ya pasamos el diagnóstico, ya decidimos hacer un tratamiento de baja o de alta complejidad, ¿verdad? Y vamos a tratar de que el ovario, en este caso, tenga mucha cantidad o la mayor cantidad posible de células para poder elegirlas. Es como decíamos antes de la elección de los espermatozoides, del casting. Si nosotros tenemos un solo óvulo, no tenemos más que elegir de uno. Si tenemos 2, podemos de a 2. Y si tenemos 6, por supuesto, vamos a elegir el mejor de esos 6. Eso se hace a través de la medicación de estímulo. La medicación no es una hormona ajena a la del cuerpo de la mujer, por lo tanto no existe ninguna contraindicación para su uso, solamente lo que estamos haciendo es ampliar la señal, es decir, iluminar más fuerte al ovario, gritarle más fuerte al ovario como para que genere más células maduras, ¿verdad? Y tampoco es un condicionante de falla de la reserva de esas células. ¿Qué quiero decir? Que no es que voy a gastar de más y por lo tanto no debo hacer tantas estimulaciones, ¿verdad? Es decir, esas células se iban a gastar igual en una ovulación única o en una ovulación múltiple. Esa medicación de estímulo se debe aplicar. Nosotros recomendamos la aplicación a través de nuestro centro, en nuestro centro con las aplicacionistas, que son las personas que lo hacen en forma diaria y tienen el rigor de la utilización del medicamento en forma adecuada, de la cadena de fría en forma adecuada, y no ponerlos en manos del paciente, ¿verdad? La utilización de esta medicación, porque, bueno, genera temor, genera inseguridad, y muchas veces o lo hace la propia paciente o lo hace la pareja y por lo tanto no están seguros si lo hicieron bien, y si falló el procedimiento genera una gran angustia, y a veces sentimientos de recriminación entre los integrantes de la pareja. Por lo tanto, esto es como el mecánico. No anda el auto, llévaselo al mecánico, el mecánico es el que resuelve, ¿verdad? Bien. Decíamos entonces que el funcionamiento hormonal a través de la estimulación es similar, ¿verdad?, al proceso natural donde una mujer ovula mensualmente, solamente que tratamos de optimizar el recurso y tratar de utilizar la mayor cantidad posible de células en un solo ciclo o en un solo mes. Ese estímulo genera una respuesta. Esa respuesta, por supuesto, depende de
el estado físico de la mujer, depende de sus análisis previos, depende de su reserva ovárica, y comenzamos la segunda etapa que se llama el monitoreo folicular ovárico, es decir, ecografías donde vamos viendo cómo van creciendo los folículos, que son el continente, ¿verdad? El continente donde el óvulo está en su interior. Ese monitoreo lleva varios días hasta el momento de la punción o aspiración folicular, que significa que vamos a ir a recoger, a cosechar, a tomar estos óvulos, ¿verdad?, para elegirlos nuevamente para el procedimiento. Este procedimiento de aspiración folicular ovárica es un procedimiento sencillo, que hay que hacerlo con anestesia para que la paciente no sufra. Yo siempre les transmito al paciente que no tienen que vivirlo como algo doloroso, como algo cruel, ¿verdad? Porque están buscando un hijo, ¿verdad? No hay que martirizarse con esto. Y propiciamos de que todo este proceso sea lo más liviano, suave, amigable posible, ¿sí? Por supuesto que en toda esta etapa el control o el contralor de la psicóloga o del equipo de psicología es muy importante como para darle seguridades, confianza, ¿verdad? Y recibir y transmitir, ¿verdad?, todos los conocimientos desde las emociones, como también desde lo operativo o lo práctico. Bien, entonces, ya tenemos los óvulos, tenemos la muestra espermática, sea propia o de banco, y vamos a hacer la fertilización. Bueno, imaginemos que tenemos una célula, vamos a llamarle un huevo, ¿no? Ese huevo tiene un citoplasma y un núcleo, ¿verdad?, las dos partes, y vamos a inyectarle para que haya una fusión de los cromosomas en un procedimiento que justamente se llama fertilización. La fertilización, como dijimos, puede ser que el espermatozoide solito vaya al interior del óvulo, o bien que inyectemos en el interior del óvulo un espermatozoide. Cuando comienza el desarrollo, vamos a tener una determinada cantidad y o calidad de embriones, ¿sí? Hay una clasificación, por supuesto morfológica, donde vamos a ver cómo van sucediendo la reproducción de esas células, ¿verdad?, para clasificarlos. Clasificarlos en excelentes, muy buenos y regulares. Bueno, por supuesto que los que se van a transferir van a ser los excelentes, y si hay varios podemos guardar para una oportunidad posterior, ¿verdad? En este momento se pueden transferir embriones de día 3, de día 4, de día 5, de día 6, dependiendo de la calidad. Yo sí digo siempre que es preferible que los embriones estén dentro del útero y no en el laboratorio. Pero cuando tenemos embriones de muy buena calidad, tratamos de que lleguen a estadios madurativos más prolongados, ¿verdad? Porque hacen su propia selección, ¿verdad? Entonces, en esta última etapa, que ya tenemos los embriones, vamos a realizar lo que se denomina transferencia embrionaria. La transferencia, en la práctica, como ejemplo, es como un Papa Nicolau. Hay que colocar un espéculo, hay que utilizar una cánula, que es un plástico como el tanquecito de una virome, ¿verdad? Y vamos a llevar bajo guía ecográfica, por supuesto, porque tenemos que saber exactamente dónde van a ir depositados, ¿sí? Vamos a llevarlos, por supuesto, pegadito al quirófano. El laboratorio está dentro del área quirúrgica porque los embriones se estresan cuando uno los saca del incubador. Es como un pollito, ¿no es cierto? Lo sacamos de la incubadora y les hace mal. Bueno, el embrión justamente también, cuando hay cambios térmicos, se estresa y por lo tanto, si una transferencia es muy prolongada, puede ser fallida. Por lo tanto, tenemos que estar muy seguros de que ya estamos dentro de la cavidad para pedir los embriones y llevarlos al interior del útero. Existe, como dijimos al principio, distintos tipos de técnicas de selección espermática, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista morfológico, sino también actualmente
desde el punto de vista de la fragmentación del ADN espermático. Es decir, hay espermatozoides que son morfológicamente normales, pero que su ADN está roto. Es como si tiráramos un ladrillo al piso y ese ladrillo se rompe. Ese espermatozoide que aparentemente es normal, tiene dificultades porque su ADN está roto y cuando va a fertilizar un óvulo muy probablemente nos determine modificaciones en el desarrollo embrionario y por lo tanto el proceso no sea tan efectivo, ¿verdad? De la misma forma, dijimos que también podemos clasificar a los óvulos. Es decir, los óvulos también se clasifican justamente por su calidad. Hay óvulos maduros, hay óvulos inmaduros, hay óvulos fragmentados que tienen granulaciones en su interior, ¿verdad? Y por lo tanto uno tiene que elegir, por supuesto, los óvulos maduros. Es como una fruta, si uno la ve bonita, brillosa, ese es el mejor. Si la vemos toda irregular, ¿verdad? Oscura, ¿verdad? Ese óvulo no está en buenas condiciones. Existe también otra técnica que es muy interesante, que se llama la eclosión asistida o hatching, que significa que a ese embrión vamos a pelarlo, ¿verdad? Para que la cascarita exterior del embrión se pueda romper con más facilidad. Es como si al pollito le facilitáramos la salida del huevo, ¿verdad? Bueno, esa técnica se realiza especialmente en mujeres mayores de 37 años, en mujeres que han fracasado varios ciclos de fertilización, o en embriones con desarrollo lento, o embriones congelados, ¿verdad? Bueno, son técnicas de laboratorio que son interesantes desde el punto de vista de la utilización y para mejorar, por supuesto, las tasas de embarazo, ¿sí? Bien. Bueno, por supuesto que para la transferencia embrionaria necesitamos una preparación previa, necesitamos que estén bien relajadas, tranquilas, ¿no es cierto? Con una preparación como para una ecografía convencional, con agua, tomando agua, ¿verdad? Y también es algo importante decidir el número de embriones a transferir. Eso se habla previamente, ¿no es cierto?, con el médico desde ya, donde se decide el número de embriones a transferir. Habitualmente transferimos un solo embrión o 2 embriones como máximo. Ya los trillizos, cuatrillizos, quintillizos han desaparecido y ya es para nosotros una mala palabra. Desde ya hay casos en que transferimos 2 embriones, se dividen en 3 y bueno, son 3 niños, pero bueno, es la naturaleza. Yo siempre digo que una vez que están los embriones dentro del útero es lo que Dios quiera, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las eventualidades que pueden ocurrir en los procedimientos? Bueno, por supuesto, la cancelación del procedimiento cuando no hay desarrollo folicular, es decir, cuando hacemos el procedimiento y no hay crecimiento de folículos dentro del ovario, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer una criopreservación embrionaria porque el endometrio no está perfectamente preparado para llevar el embrión al interior del útero, cuando al revés existe un estímulo ovárico desusualmente exagerado, donde hay demasiada cantidad de folículos, ¿verdad? Y tenemos que diferir la transferencia, ¿verdad? O bien cuando durante todo el procedimiento la mujer ha tenido alguna situación que requiere el reposo, el uso de antibióticos o otro tipo de elementos como para recuperarse. En ese caso se difiere la transferencia, es decir, nunca se pierden las células. Siempre existe la opción terapéutica de diferir la transferencia, ¿verdad? Que es una opción terapéutica muy interesante, porque la descongelación de los embriones genera la misma tasa de embarazo que embriones frescos, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? Bueno, para nosotros los pilares del tratamiento son la contención emocional, el acompañamiento. Siempre decimos, nosotros estamos
del mismo lado de ustedes, aunque haya un escritorio, una mesa entre nosotros, estamos de este lado, del lado del paciente, informándole bueno, todos los detalles del procedimiento. Siempre le decimos, pregunten todo lo que deseen. Hoy en día todo el mundo está informado a través de Internet, y también desde el punto de vista científico, que es lo mejor, ¿verdad? Que es lo mejor para ustedes en este caso. También yo siempre les digo, este es un traje a medida, no es que todo el mundo hace el mismo tipo de tratamiento. Cada pareja, cada paciente necesita un tipo de tratamiento especial, ¿verdad? Esta evaluación psicológica y seguimiento en realidad no es una terapia, es un acompañamiento psicológico que hace nuestro equipo, ¿verdad? También tenemos personal que asesora sobre los derechos a través de la cobertura de las obras sociales y prepagas, como para que cada pareja pueda realizar su procedimiento con la cobertura de su obra social. Y bueno, nos gusta siempre, más allá de todo, actualizarnos desde el punto de vista profesional. Nosotros tenemos un programa de docencia y formación de especialistas en nuestro centro, avalado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, ¿verdad? Y nos proponemos siempre el deseo de que más profesionales estén preparados para este tipo de situaciones y enfermedades. Finalmente, también quería decirles que también atendemos a parejas de mujeres, a parejas de hombres, y hemos realizado también procedimientos de subrogación de vientres, ¿verdad?, con previa autorización de los jueces antes de realizar el procedimiento. Es decir, que hay una amplia variedad de procedimientos que realizamos en nuestro centro. Bueno, de mi parte es todo. Quiero agradecerles la atención que han tenido. Si quieren escribir comentarios sobre la charla, nos encantaría recibirlos, y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias.